¿El divorcio es siempre pecado? Fíjate que la Biblia enseña que el matrimonio es un pacto, el cual tiene la intención de representar la unión entre Cristo y su iglesia. Por lo que de manera evidente Jesús habló firmemente contra el divorcio. Incluso marcó el permiso a divorciarse en la ley de Moisés, como una concesión temporal por la dureza del corazón, y no como el plan de Dios para el matrimonio. Vamos al libro de Mateo capítulo 5, versículo 31-32. Vamos a la palabra. El matrimonio es un vínculo sagrado. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que al que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Esto es palabra de Dios. En toda boda cristiana se citan palabras de Jesús. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. En el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 9, lo dice así. No lo digo yo, lo dice Jesús. Por eso, ¿suponen estas palabras que no hay razones por las cuales el divorcio sea válido? Esta es una pregunta importante, en particular cuando consideramos aquellos casos de violencia doméstica. Veamos más qué dice la Biblia sobre este asunto. El apóstol Pablo aconsejaba a los nuevos cristianos en el primer siglo que ellos no estaban obligados a dejar a sus cónyuges no creyentes. Veamos 1 Corintios capítulo 7, versículos del 10 al 16. Leámosla juntos. Dice así: pero a los que están unidos en matrimonios mando yo, sino al Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. ¿Cierto? Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no la abandone. ¿Por qué? Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula es en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tu marido, que quizás será salva a tu mujer? Ahora, estos matrimonios no eran inmundos porque el cónyuge incrédulo adorara a algún otro Dios. Más bien eran santificados porque él adoraba al Dios viviente. ¿Sabes? Aunque Dios nos ha llamado a procurar la paz y la reconciliación con todos, el apóstol Pablo escribió que cuando un cónyuge se separa, abandonando el matrimonio, el cónyuge que permanece debe dejar que así sea y no considerarse atado, lo que implica claramente que tenía la libertad para volverse a casar. Un cónyuge abusivo en realidad ha abandonado el matrimonio, porque el abuso no es nada menos que abandono. En realidad, el abuso es mucho peor que el abandono, puesto que implica el uso de algo santo, que es el matrimonio, y esto lo hace para fines propios de Satanás. Si uno de los cónyuges abandona el hogar, la Biblia revela que no es la culpa del otro, y si el cónyuge abusador convierte el hogar en un lugar peligroso para el otro o para los hijos, tampoco es culpa de este último. En ambos casos el divorcio no es pecado, sino que es ante todo un reconocimiento de lo que ya ha sucedido. En el pecado de la unión de dos en una sola carne se ha disuelto, y de que la parte inocente no debe sentir ninguna condenación al divorciarse. El divorcio por violencia doméstica no es pecado. Sin duda hay pecado, pero es el pecado del abusador, y no del que ha sido abusado y decide divorciarse. Tanto en nuestras iglesias como en nuestras comunidades, el que ha sido abusado necesita ver que aplicamos la Biblia de manera correcta, así como necesita verse que encarnamos a Jesucristo, quien protege al vulnerable.
El divorcio no siempre es pecado. La violencia doméstica y el abuso conyugal siempre es pecado. Atento con esto. Ojalá que esta palabra haya llegado a muchos matrimonios. Que Dios les bendiga. Esto es Palabras de Aliento y Fortaleza.